Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 3. En Gramayu. Emilia negó con la cabeza y empujó su plato ahora vacío mientras veía a Sapphire devorar su desayuno. No era tan extraño, supuso que no había comida china en este lugar, por lo que su paladar estaba teniendo una fiesta en estos momentos. Y parte de su buen humor podría deberse a que había estado ayudando, tanto en el almuerzo y cena del día anterior, como en la preparación de la primera comida del día actual. Cualquiera diría que sus sentimientos y forma de actuar deprimida de antes era solo una mentira o ilusión. Decidiendo prestar atención a la televisión para darle algo de intimidad, pero lo único que consiguió fue molestarse. Así es, señoras y señores, decía la misma reportera que había encontrado en el incidente, hemos conseguido una entrevista con la actual líder de los humanistas. Emilia apagó el televisor con el ceño fruncido. Había estado atento a las noticias para saber qué opinaba el público, las autoridades o cualquiera sobre el ataque terrorista. Nadie había dicho una palabra, tampoco en las noticias en línea o periódicos. Como si todo fuese una ilusión. Al principio creyó que se retrasaría la publicación hasta el día siguiente, o que escucharía algo en las redes sociales. Maldición, estaba esperando que algún video suyo luchando contra los Pokémon ya se hubiera filtrado en plataformas como Pokébok, Poketube o cualquier foro. Alguien poderoso estaba encubriendo todo, y no le gustaba cómo se escuchaba eso. La asociación Pokémon. No había nadie más a quien pudiera mirar más que a ellos. Fue un incidente causado por sus Pokémon, no habría peor publicidad que recordarles a las personas lo peligroso que sus amigos de bolsillo realmente eran. Un recuento de 8 muertos y unos 23 heridos. Si se tenía en cuenta las palabras de Dwight sobre lo ocurrido en Kanto, no sería tan descabellado pensar que estaban intentando hacer lo mismo aquí. ¿Qué iban a poner de excusa? ¿Una fuga de gas? Ahora la pregunta era, ¿sabía algo la policía? Porque si la asociación quería limpiar por sí misma, sus paramilitares eran la mejor opción. Como tal, mantener las cosas fuera de los medios, fuera de la ley y fuera del interés público era su prioridad número 1. Pero ¿cómo lograron callar a tantos? Sobornos, amenazas, asesinato. Si era alguna de estas, ¿cómo no han acudido a ellos? Tal vez el estatus de Sapphire como hija de una celebridad la hacía inmune. Estar entregando un mensaje de Stone tenía algo que ver. Porque nada podía ser tan simple. Él solo firmó para escoltar a una chica que estaba haciendo un trabajo para su padre o creía que estaba haciendo un trabajo, tal vez debería preguntarle en otro momento. Lo importante era que él no esperaba estar envuelto en una extraña conspiración que involucraba una organización gubernamental que ostentaba el poder, una corporación multimillonaria que era el pilar económico de una isla de locos y un grupo terrorista que mató a 8 personas por un submarino, posiblemente un arma experimental. Si no iba a tocar eso ni con un palo del tamaño de Igalima. ¿Qué sucede? Preguntó Sapphire, claramente notando algo. Hablar o permanecer en silencio. Era obvio que ella estaba tratando de probar algo, y de seguro pensaba que la estaba tratando como una niña. Admitiría que lo estaba haciendo, tal vez un poco, pero con justa razón. Como hacían los padres para responder preguntas sobre las que no querían hablar con sus hijos. Bueno, no era su hija, pero tampoco podía tratarla como alguien tan madura, y si no le daba la oportunidad de madurar, nada cambiaría. Un dilema tras otro. Estoy pensando sobre el incidente de ayer. La vio hacer una mueca y bajar la cabeza. No te estoy reprochando ahora, ya hablamos lo suficiente sobre tus actos. Me estoy refiriendo al ataque en la fuente. ¿Por qué? Pensaba que
En lugar de terminar sus palabras, se mordió el labio y encontró la comida mucho más interesante, lo que en realidad podía ser, pero no en mitad de una conversación que comenzó por su insaciable curiosidad. Quería evitar soltar algo que, tal vez, creía que iba a enojarlo. Adelante, dilo. Pensaba que no querías tener nada que ver. Pensó que le ofendería recalcarle que, posiblemente, pensaba de él como un cobarde. Había escuchado cosas peores a lo largo de su vida, las palabras como esa no rasgarían su autoestima. Y no quiero tener nada que ver, pero no se ha hecho público. Alguien lo ha cubierto, y ni siquiera estoy seguro de que la policía sepa algo concreto sobre lo que está pasando. Estuvieron presentes en la escena del crimen, así que tenían una idea de que alguien había decidido hacer una fiesta. La cuestión era si habían enviado una alerta de búsqueda sobre un grupo como ese, o si tenían siquiera una descripción de los culpables. Así que, continuó, apuntándola en un gesto perezoso con los palillos trazados, como no pienso hacerlo mi problema, estaba pensando en llamar a Dwight e informarle al respecto. Hasta allí llega nuestro deber cívico. Mejor hacer una corrección de último minuto, y aunque claramente no le gustó la idea de quedarse de lado, aceptó sus palabras. Pasos de bebé, supuso. Solo necesitaba convencerla de que, a veces, retirarse era mejor que cargar. Por otro lado, llamar a Dwight era su mejor curso de acción. Sabía que, si quería conservar su cabeza, no podía simplemente acercarse a la estación y denunciar un ataque terrorista. Tal vez ni siquiera iban a creerle en el mejor de los casos, o si ocurría el peor, había un espía por los alrededores. Por otro lado, Dwight estaba dispuesto a hablar y denunciar lo ocurrido en Canto, por lo que él sabría qué hacer con la información que se le presente. ¿Por qué crees que han ocultado lo ocurrido? Bueno, no esperaba la pregunta, pero le gustaba que lo hiciera. Si comenzaba a cuestionar las cosas, sería más fácil hacerle entrar la idea de que no necesitaba ayudar a todos. Muchas razones. Se encogió de hombros, mirándola masticar el dumpling. Estuvo tentado a robar uno de su plato solo para molestarla, pero resistió. Algunos dirán que no quieren hacerlos entrar en pánico al hablar sobre un nuevo grupo terrorista. Sinceramente, solo quieren evitar que las personas descubran, o recuerden, que los Pokémon pueden ser armas. ¿Armas? Antes de que pudieran continuar, la puerta del área común se abrió, momento en que el recepcionista entró. Una sonrisa profesional en su rostro, con los ojos fijos en ellos antes de decir: Señor Tosaka, señorita Beach, un paquete para ustedes. La pareja intercambió una mirada ante eso. ¿Quién les enviaría un paquete? O, más importante, ¿cómo sabían que estaban aquí? Incluso la siempre confiada Sapphire sentía que algo raro estaba pasando. Si fuera una carta solo para Emilia, podría culpar a su acosador, a menos que ahora decidiera arrastrar a Sapphire, lugar donde iba a trazar la línea con una lluvia de espadas. No hay nada de qué preocuparse. El hombre soltó una risa afable, pareció leer su mente. Cuando se registran en posadas u hoteles, usando su tarjeta de entrenador o cualquier identificación, se envía una señal a la oficina de correspondencia de OEM para llevar los paquetes retrasados. Eso era peligroso y se alegraba de saberlo ahora de forma tan inocente como un paquete, no mediante asesinos de la asociación. ¿Sabían su ubicación cada vez que se registraba para pasar la noche? Ahora el requisito del lugar para quedarse había aumentado, no solo quería una cocina, sino también necesitaba no obligarlo a registrar su tarjeta de entrenador, la cual, por cierto, tendría que recoger hoy. Gracias. Contestó Emilia, estaremos allí en un momento. El hombre asintió y se retiró, deja los platos en el fregadero. Sapphire engulló el resto de su comida en tiempo récord, llevó los platos hasta donde le fue dicho y acompañó a Emilia hasta la recepción. Fueron recibidos con una ceja levantada, ya que había quedado suficiente como para tomarse un par de minutos para terminar de comer. El antiguo contraguardián solo se encogió de hombros ante su pregunta no formulada. No había nadie más esperando fuera, lo que le hacía preguntarse si el sitio en el que se quedaba era popular, o si las personas no querían quedarse aquí por lo sucedido. Teniendo en cuenta que nadie hablaba de la situación, tendría que apostar por la primera. El hombre tomó una pequeña llave de algún lugar del mostrado que no podían ver desde su posición, dirigiéndose hasta una caja adjunta a la pared.
El interior solo tenía una pequeña caja envuelta, además de una carta. Puso ambos frente a la pareja, y decidieron, sin mirarse, que lo primero era la carta para saber si había alguna explicación. Querida Sapphire, desconozco si has escuchado las noticias, pero mi laboratorio fue asaltado, destrozado y mi reciente investigación robada. Fui capaz de salvar 3 muestras, las cuales no puedo mantener conmigo o en lo que queda de mi laboratorio, ya que existe la posibilidad de que el agresor vuelva. Debido a lo anterior, se las he enviado como un paquete, ya que ambos tienen pensado viajar por la región. Por ahora las llamo piedra llave o piedra activadora, y estoy seguro de que sirve para accionar algo, incluso cuando no puedo afirmar qué es, así que solo puedo afirmar lo anterior gracias al tipo de energía capaz de emitir teóricamente. Tal vez no he llegado a una conclusión, pero al menos estoy seguro de que reacciona a los Pokémon, o por lo menos está relacionado con ellos, así que, tal vez, puedan descubrir algo al viajar con ellas. Tienes una para ti y otra para Emilia, así que espero sus resultados. PD. Me estoy quedando en casa de Norman, quien aceptó cuidar la tercera piedra activadora, así que no debes preocuparte mucho. Emilia tuvo que evitar que Sapphire rompiera la carta por accidente cuando leyó la parte que decía asalto. Una reacción normal cuando descubrías que tu única familia fue atacada en su propia casa, y solo te enterabas, posiblemente, días después del evento. El hecho de que fuera capaz de mantener la compostura y leer hasta el final fue admirable, incluso cuando sus piernas casi le fallaron ante el torrente de alivio. Lo había considerado, pero ahora podía confirmarlo. Birch era un adicto al trabajo del más alto grado. La carta apenas hacía algo para tranquilizar la angustia que la noticia causaba en su propia hija, se centró en lo que podía o no podía hacer la aclamada piedra. Lo peor era que hacía entrega de un objeto deseado por un ladrón lo suficientemente audaz para asaltar a una de las figuras más importantes de Owen, nada menos que a su hija, para que la cuidara. Arrugando el papel, Sapphire corrió hacia su habitación para buscar el Pokégear. Emilia la siguió mientras recogía el paquete, de nada servía si lo perdía luego de todas las molestias por las cuales pasó el profesor para hacérselos llegar. El encargado de la posada los miró con preocupación, a lo que el Magus despidió con una negación de cabeza. Las expresiones de Sapphire fueron una montaña rusa durante la corta lectura, pero estaba seguro de que el viejo científico estaba bien. Ese tipo de personas no eran asesinadas tan fácilmente, estaba seguro de que sobreviviría incluso en medio de una inundación, y de seguro no se molestaría en dejar el trabajo. Sapphire estaba en la sala común, caminando de un lado a otro mientras esperaba que la llamada conectara. Suspirando, el antiguo contraguardián dejó el paquete sobre la mesa de café, se puso junto a su compañera y dejó caer su mano sobre el hombro de la chica. Fue tanto para detenerla como para calmarla, los nervios no iban a hacer nada bueno por ella en estos momentos. Debió estar agradecida si la mirada que recibió era algo. Supuso que no era la primera vez que el hombre hacía algo estúpido o sufría un accidente, y si se consideraba que solo eran Birch y ella, nadie debió estar allí para darle algo de apoyo. El timbre de llamada continuó sonando por largos segundos de espera, los cuales, de seguro, estaban minando la poca compostura de Sapphire. Allí estaba el problema de tener el corazón en la manga, incluso si podía apreciar tal sinceridad en el mundo. Antes de que pudiera hundirse en una espiral negativa y correr hasta Villa Raíz, la videollamada conectó. Papá. Estás herido. Necesitas ayuda con algo. Tranquila Sapphire. El hombre exclamó con una sonrisa, estoy bien, no me lastimaron. De hecho, no parecía tener intención de lastimarme, simplemente montar un alboroto. Sospechoso. No tenía sentido. Sabía que muchos ladrones no eran asesinos, y se resistían a convertirse en tales, la veían como la línea que no eran capaces de cruzar. Pero, cuando te arriesgabas a irrumpir en casas de figuras tan prominentes, con o sin guardias, no lo hacías a medias. Esas personas estaban dispuestas a llegar a los extremos, lo que contaba con silenciar a los testigos salvo en ciertas situaciones, fuese dicha figura importante o no. Entre las excepciones estaba el hecho de cuando todavía necesitabas a esa persona, pero eso normalmente venía con el secuestro. No me asustes así, papá. Se quejó la chica con un suspiro. El Magus solo sonrió con ironía al verla padecer lo que él sufría.
¿Sabes lo preocupada que estaba? Lo siento, lo siento. Se rió de buena gana, lo que no hacía nada para mejorar el humor de Sapphire, pero hacía maravillas por el de Emilia. No tengo mucho tiempo, pero me alegra saber que están bien. Se mordió el labio, pero mostró una tenue sonrisa al final. Está bien. Cuídate, papá. Terminada la llamada, la vio suspirar. Solo fue capaz de negar con la cabeza. No sabía si Birch era mal padre solo por ignorancia, por ser un idiota o a propósito. Podría ser incluso una mezcla de las tres y no lo sabría. ¿Qué crees que sean estas piedras activadoras? Preguntó mientras señalaba la mesa, queriendo cambiar de tema. ¿Te había hablado de algo así antes? No sabía nada de eso hasta ahora. ¿Crees que tenga algo que ver con esa investigación trascendental por la cual nos envió con el huevo? Recibió un encogimiento de hombros. ¿Quieres averiguarlo? La respuesta esta vez fue un asentimiento, y la curiosidad se podía ver en sus ojos. Sonrió ante eso y la siguió, mirándola retirar el papel que la envolvía para levantar la tapa. El interior estaba acolchado para proteger el contenido de los impactos. Lo que estaba allí era una especie de gema esférica, no sabía si natural o artificial debido a la forma perfecta. Su tamaño y aspecto variaba, una de ellas tenía el tamaño de una pequeña canica, tal vez la uña de un pulgar, de un color plateado con un tenue brillo que resaltaba su tonalidad. La segunda era más grande, cuya luz resaltaba el azul océano, y ambas contaban con una extraña forma negra en el interior, la cual no cambiaba sin importar el ángulo desde el cual la mirase. La pareja intercambió una mirada y cada uno tomó la de su preferencia. Sapphire fue de inmediato por la azul, lo que no le pareció extraño. Por su parte, Emilia prefería los colores apagados. Estaba seguro de que ambos esperaban alguna reacción, pero no sucedió nada interesante, simplemente era un poco cálida al tacto. ¿Sentiste algún cambio? Ninguno. ¿Por qué no lo intentas con Toro? Sapphire asintió, tomó la Pokéball y trajo a la gallina. No importaba cuántas veces se repitiera ese tipo de escena, Emilia creía que nunca se acostumbraría a ver algo así. Primero estaba el sentimiento de asco al tener la libertad de otro en, literalmente, la palma de la mano. Luego, lo sorprendente y avanzada que era la tecnología de la isla. Sapphire le ofreció la piedra a su Pokémon, quien lo tomó con el pico. La pareja tuvo las expectativas un poco elevados gracias a la carta y miraron fijamente para no perder ningún detalle. 1 minuto, luego 2 y cuando la marca llegó a 5, ambos soltaron un suspiro. Supuso que no sería así de fácil, pero no perdían nada al intentarlo. ¿Y ahora qué? Preguntó Sapphire. Nada, supongo. Se encogió de hombros. Puedes ir y hacer tu negocio. Pienso llamar a Dwight y visitar la biblioteca. Sapphire asintió y fue de regreso a su habitación. Emilia también tenía pensado reunirse con Lune Blanc, pero ella no tenía por qué enterarse de eso. Entre más lejos estuviera de todo el asunto, además de comprarle un poco de protección extra, mejor. El hecho de que algo le pasara al profesor Birch reforzaba la resolución del antiguo contraguardián para adquirir un respaldo poderoso, tenga o no que tomar partido en la política de la isla. Sacando su Pokégear, buscó el contacto del detective. Tal vez podría cobrarle el favor de la información más adelante. Una multimillonaria inteligente y un oficial con contactos suficientes para saber que la asociación estaba escondiendo cosas. No era de los que jugaban ese tipo de situaciones, pero, al parecer, los contactos iban a ser más importantes de lo que creyó al principio. Ya no era un espíritu heroico empoderado por la contrafuerza, por lo que su poder iba a resumirse en a quien conocía. Y una vez se retiró el mesero con sus órdenes para el desayuno, Dwight encendió un cigarrillo tras asegurarse de que sí, estaba en el área de fumadoras. Había dejado toda esa mierda hacía un tiempo, pero el reciente estrés, las nuevas adiciones en forma de una pareja de entrenadores, y uno de ellos siendo un posible peligro andante, hacía maravillas con los nervios de cualquiera. Tal vez se le perdonaría por consumir uno, negó con la cabeza y apagó el cigarrillo en el cenicero. No iba a usar excusas. Bien, quiero un resumen de lo ocurrido con Emilia. Al diablo con el respeto por el adolescente descarado, estuviste con él cuando luchó contra Trevenant. ¿Qué tan mala es la situación? Vergil parecía avergonzado, y tenía derecho a estarlo.
caer inconsciente durante un arresto. Si la situación no hubiera sido tan precaria, él mismo le quitaría la placa. Pero el hecho de encontrar 5 cadáveres en el área de la lucha le dio un pase, por ahora. Normalmente sería un equipo el que se encargara de una situación como esa. Por otro lado, el escenario solo hacía que todo se complicara, porque eso significaba que Milla se encargó de todo solo con un Ralts, lo que sería inaudito. A cada patrullero se le inculcó que, de encontrarse con un Trevenant sin un Pokémon con el que se tuviera ventaja de tipo Y en última etapa, la solución era correr. Pero aquí estaba el chico misterioso del año, la segunda venida de Sir Aaron, haciéndolo con uno de los Pokémon de primera etapa más débiles y con desventaja de tipo. Bueno, jefe, ya sabes que estuve in. Lo sé, quiero saber cómo se desempeñó antes de eso. Solo puedo decir fue como una película. Ante la declaración, quedaron en silencio durante varios segundos. Dwayne tuvo que respirar hondo un par de veces, además de recordarse que este fue su aprendiz y no podía matarlo. Si estás tan cansado de tu trabajo, podemos arreglar eso. Lo digo en serio, jefe. Era como si todo fuera un trabajo de rutina, ¿sabes? Algo como ser relegado a parquímetro. De hecho, cuando encontramos los cuerpos, ni siquiera reaccionó. Esto hizo que el detective frunciera el ceño. No sucedió nada luego de ver el estado de los cazadores furtivos. Dwight admitiría que se había acostumbrado gracias a los pocos crímenes violentos con los que lidiaba, pero tenía años de experiencia en la fuerza. Este chico que apenas estaba llegando a las 2 décadas actuó como si la violencia gratuita fuera el pan de cada día. Demasiado sospechoso. Bueno jefe, no es que quiera ser el abogado de Giratina, pero ¿no crees que estás, no lo sé, siendo demasiado duro? Ya lo investigué. ¿Qué? Emilia Tosaka no ha existido ni siquiera por un mes, nada de amigos, nada de familiares, propiedades a su nombre, certificado, ni siquiera pasó por la escuela primaria, así que es probable que se haya presentado bajo un nombre falso al utilizar la amnesia como excusa. No me extrañaría que engañara al profesor Vilch. El hombre no era el slugma más brillante de la manada fuera de su investigación, o que incluso lo esté usando para algo. En consecuencia, dirigí una búsqueda por su apariencia y el resultado fue negativo. Pensé que tal vez no era de Owen, y al verlo reaccionar cuando nombré Kanto, hablé con mi contacto. Tal vez el chico creyó que había pasado desapercibido, pero no lo hizo. Su rostro no dijo nada, pero eso lo hizo mucho más sospechoso, en especial porque su cuerpo estaba tenso. Nada. Incluso buscó en la base de datos de otras regiones, pensando que tal vez creció allí sin llamar la atención. Ningún Emilia Tosaka ha nacido en ninguna de las regiones, y nadie que sea parecido en apariencia. Ahora dime, Vergil, ¿estoy siendo paranoico? Teóricamente, el hecho de investigar a alguien solo porque transmitía malas vibraciones podría ser catalogado como paranoico, pero, cuando descubrías que dicho objetivo era el sueño húmedo de un asesino profesional, un poco de precaución se perdonaba. Tal vez no. Y ya que dejarás de balbucear tonterías, ¿algo más que quieras agregar en tu reporte? Deberían haber hablado de esto el mismo día, o incluso al siguiente, pero la oficina los ahogó con papeleo luego del incidente, y ni hablar del imbécil que ponía su culo en el asiento de jefe de estación. Como tal, quedaron atrapados en Petalia. Habría dejado todo el asunto en manos de otros, si no tratara sobre el grupo al que había estado siguiendo. Sabía que lo tenían atrapado en Petalia solo porque no podían enviarlo a Pueblo Escaso. Si intentaba cambiar de estación sin una razón justificable, la asociación retrasaría el papeleo. Él no era su hombre favorito, después de todo. No realmente, jefe. Solo sé que es lo suficientemente bueno como para que el hecho de derrotar a un Pokémon de segunda etapa sea cierto. ¿Todavía crees que es de alguna escuela oculta que enseña el manejo de la espada? Dímelo tú. ¿Era así de bueno? Ya te lo dije, fue como una de esas películas de la vida de Sir Aaron, solo que sin aura. Antes de poder contestar, el celular de Dwight interrumpió la conversación. ¿Quién lo estaba llamando? Eran contadas el número de personas que lo hacían. Tal vez algo de trabajo. Podrían estar listos los resultados de labor. La pantalla marcaba Emilia, lo que le hizo fruncir el ceño y murmurar. Hablando de Giratina, le enseñó la pantalla a su compañero antes de contestar, Dwight al habla.
Detective, es buen momento. ¿Qué quieres, Emilia? Vaya, ¿es esa forma de hablarle a tus amigos? Incluso si no podía verlo, era capaz de imaginar la sonrisa. Tú y yo amigos. No me hagas reír. Iba a admitir que le agradaba no ser el único en pensar que la asociación era una basura, pero de allí a hacerse amigo de un posible asesino era otro asunto. Iba a tratar el problema directamente, en lugar de ir como si caminara sobre vidrio. Oh. Y yo pensando que nos estábamos llevando bien. Deja de soñar. Es una lástima. Escuchó un suspiro exagerado. Soy de los que comparten información con sus amigos. ¿Información? ¿Interesado? Deja de ir por la tangente y escúpelo. Bien, bien. Dioses. Interrogación de apertura, dioses, interrogación de cierre. No tienes que estar tan a la defensiva. ¿Te has enterado de lo ocurrido en Ciudad Férrica? El tono de Emilia cambió, por lo que Dwight le dio toda su atención. Había sucedido otro incidente con los cazadores furtivos en la ciudad. Los persiguieron para aclamar venganza. ¿Qué sucedió? Cuando hizo la pregunta, se encontró con el silencio absoluto, tanto que verificó si la llamada se había cortado. Todavía estaba en línea, pero, antes de poder preguntar qué le pasaba a la otra parte, habló de repente. Tal como pensaba, lo encubrieron todo. ¿Encubrir qué? ¿Alguien más está contigo? El detective miró a su alrededor para asegurarse que nadie estaba lo suficientemente cerca, además de revisar debajo de la mesa por si habían dejado un micrófono oculto. Supuso que los viejos hábitos tardaban en morir. Solo Vergil, estoy en el Grill 13. Bien. Hubo un ataque terrorista en la fuente que da la bienvenida a la Ciudad Férrica. Su objetivo era el dueño de la corporación de Bond, más específicamente, un componente importante que, por alguna razón, cargaba consigo ese día. Tenía tantas preguntas. La primera era que, por amor a Arceus, hicieron los dos idiotas para quedar en medio de un ataque terrorista. Pero, por ahora iría por lo más importante, y era el impulsor del delito. ¿Qué era ese componente? No lo sé con certeza, pero mencionaron un submarino. En el mejor de los casos es solo tecnología de vanguardia de la que una empresa en ciernes desea apropiarse. En el peor y con nuestra suerte, posiblemente un arma experimental. Justamente lo que le faltaba. Porque siempre toda la mierda terminaba en su plato. Cuando se inscribió en la fuerza, no era para participar en posibles conspiraciones. Lo peor era que solo se trataba de otro lunes en la oficina para él y sus desgracias habituales. Stone le pidió a Sapphire que entregara una carta a un tal Steven, pero creo que solo está deseoso de utilizar señuelos para enviar al verdadero mensajero, o su personal se encuentra comprometido y necesita una intervención externa. Y déjame adivinar, la chica aceptó. ¿Tan fácil de adivinar? Sí, lo hizo. Dwight no pudo evitar palmearse la cara mientras escuchaba a Emilia suspirar, pero no importa. Estoy seguro de que puedes hacer algo con la información sobre la cual la asociación no quiere que el público sepa. Veré lo que puedo hacer. Es bueno escucharlo. ¿Y los amigos comparten la información entre ellos? No. Ni siquiera se dignó a darle una respuesta cuando colgó la llamada. Maldito sea Emilia, pero bendita la información que le trajo. Estaba dispuesto a informarle de sus avances. Se había probado que el par iba a estar en el ojo del huracán muy a menudo, por lo que requerirá su contacto. Por otro lado, estaba hirviendo de furia. No iba a permitir que Owen se convirtiera en otro canto. Al diablo la asociación Pokémon y su deseo de mantener sus metidas de pata en secreto. Incluso si tenía que exponer a esa banda de políticos corruptos y perder su trabajo, no iba a permitir que su hogar ardiera. Nos vamos a Ciudad Férrica, haz las maletas. ¿Qué sucede? ¿Y qué hay de nuestro desayuno? Al giratín el desayuno, te lo explicaré en el camino. La biblioteca era un edificio grande, tacha eso, se necesitó más de una cuadra para poder albergarlo, y solo estaba mirando su sección frontal. De 3 a 4 pisos de altura, cuya fachada contrastaba con toda la estética demasiado moderna del área central de la ciudad, orientado a una decoración que parecía un poco gótica, hecha de piedra. Algunas estatuas de Pokémon catalogados como leyendas, de los que apenas había escuchado por parte de Bish, adornaban las escaleras que conducían a la puerta.
Férrica no era solo conocida por ser la sede de Devon Sociedad Anónima, sino también un lugar para los estudiantes, investigadores y cualquier intelectual que quisiera aplicarse a algún campo. Al menos así lo describió un emocionado Birch. Tal vez tenía demasiado cariño a la ciudad en la cual estaba la universidad de la cual se graduó. Muchas escuelas estaban orientadas a los Pokémon, pero, gracias a los dioses, todavía enseñaban el conocimiento normal. Algunas personas parecían maravillarse ante la vista, pero, para alguien como él que tenía recuerdos de lugares como la famosa biblioteca de Alejandría, habría que esforzarse un poco para sacar una reacción. Por lo cual, sin mucha fanfarria, empujó la puerta para ser recibido por un mundo de estanterías y libros hasta donde la vista pudiera registrar. Algunos empleados pasaban entre lo que parecía un laberinto, empujando carritos cargados de diferentes textos. Avanzó mientras los esquivaba. Al menos ahora no tenía a la pequeña consigo, y estaba seguro de que los Pokémon estaban prohibidos si el letrero se respetaba. Pensando en ella, parecía fuera de lugar. Se había despertado en medio de la noche, aferrándose a él mientras temblaba. Lo atribuyó todo a los sucesos de los últimos días. Primero Trevenant, luego los terroristas. Apenas hubo descanso y había un cierto límite de cuánto la mente podía soportar. Al menos había decidido quedarse en la habitación para descansar, lo que también funcionaba para él. Metió la mano en su abrigo y sacó el zafiro oxidado que había sacado de Trevenant. Le daba una mala sensación con solo tocarlo, pero no sabía describir cómo ni por qué, y simplemente quería tirarlo lo más lejos posible. No lo iba a hacer por razones obvias, pero, si debía seguir su instinto, lo que sea que hubiera almacenado dentro no le iba a gustar. Como tal, evitar que la pequeña, quien tenía una conexión psíquica con él, percibiera lo que había allí, era su objetivo. Buscando un lugar apartado por el que nadie pasara, revisó que no hubiera cámaras ni micrófonos. También olfateó y no detectó ningún Pokémon, incluso si todavía dudaba poder detectar a los tipo fantasma. Era el momento, por lo que, sin demora, utilizó análisis estructural. Emilia tomó una gran bocanada de aire mientras se apoyaba en la pared para no caer de forma patética. Sus piernas apenas sostenían su peso y sus brazos se sentían como gelatina. Mordió su labio hasta probar la sangre y recuperar algo de control, aferrándose a las empuñaduras como si empuñaduras. Mirando hacia abajo, estaba sosteniendo algo. Por la forma, el mango era de una daga o un puñal. En el momento en que sus ojos vislumbraron siquiera un poco de la hoja deforme y de aspecto extraño, su análisis actuó de forma automática, tal como siempre lo hacía con armas punzocortantes, extrayendo la información o así debió ser. Las despidió una vez fue capaz de recobrar, por segunda vez, la compostura. Incluso con su memoria hecha un desastre, solo había algo capaz de actuar así. Quiso descartar la posibilidad como algo estúpido, tal vez simplemente algún momento en que cayó en la desesperación, pero no iba a mentirse a sí mismo. No había duda de que se trataba de Angra Mainyu. Todos los males del mundo. Si algo así estaba en sus recuerdos, solo significaba que, en algún momento, entró en contacto con la representación de la inmundicia humana. Ahora la pregunta era, ¿cuándo? Sacudió la cabeza. No iba a conseguir nada pensándolo aquí. En su lugar, necesitaba encontrar más zafiros para saber cómo y por qué. Como siempre, las cosas terminaban escalando más de lo que deberían en un principio. Si estuvo en contacto con todos los males del mundo, ¿qué más le hizo a su cuerpo? Necesitaba una respuesta. Pero, todo llegaría en otro momento, necesitaba estudiar un poco. Tal vez buscar un mapa del mundo. En otro momento, no era la hora de preocuparse por nimiedades sobre dónde estaba la isla. Recogiendo el zafiro, esta vez no tuvo el mismo sentimiento de repulsión, por lo que lo guardó en su abrigo y caminó. La sección de historia, a la que se dirigía, estaba junto a la de geografía. Quería entender algunas cosas del lugar, y una visión sobre cómo fue progresando todo podría ser útil. En especial, los pasos de Emilia se detuvieron mientras miraba lo que estaba pegado a la pared. Sus manos se apretaron en puños hasta sangrar, manchando por completo el suelo. Ahora todo tenía un maldito sentido. ¿Cómo no pudo verlo antes? Todas las pistas estaban allí, eran tan obvias. El mundo no era tan conveniente.
Una isla llena de criaturas casi milagrosas de las que ningún magus sabía, exceptuándolo a él y quien lo secuestró. Tan malditamente conveniente que, de hecho, todo fue una mentira. Segunda magia verdadera. Caleidoscope. No estaba en su mundo si el mapa que estaba mirando era confiable. Estaba en otra puta dimensión. Estuvo tantos días vagando en otra dimensión y no se había preguntado cómo era posible que todo esto estuviera ocurriendo. No, sí lo había hecho. Más de una vez quiso revisar un mapa, pero su atención fue desviada. Emilia rió. Por supuesto. El cerdo encargado de meterlo en esto lo había hipnotizado de antemano. Cada vez que tenía algún deseo de profundizar en su situación, encontraba mucho más interesante el pasto de mierda o una puta conversación inútil. Todo el tiempo debió estar burlándose de él. Pero, cuando le pusiera las manos encima, iba a descuartizarlo, remover pieza por pieza mientras lo mantenía vivo mediante algún código místico. Se aseguraría de devolverle a cada dolor multiplicado, colgarlo de sus propios intestinos. Nagaba asumía al versangrarse. Pero, desgraciadamente, su venganza tendría que esperar. ¿Qué más le había hecho ese hijo de puta para limitarlo? Su oficio. Su puto oficio. Refuerzo. Magecraft era autohipnosis, convencerse a sí mismo de la capacidad para cambiar el mundo. No era tanto el poder de la imaginación, pero si una persona no creía ser capaz, nunca lo lograría. Entonces, tan sencillo como hacerle creer que refuerzo solo aumentaba la durabilidad de los objetos, de inmediato se convertía en su maldito mono de circo. ¿Qué más estaba mal con él? ¿Qué otra creencia estaba equivocada? ¿Podía siquiera confiar en sus sentidos? También estaba seguro de que había hecho algo con proyección, o con su estado mental a la hora de proyectar. ¿Qué estaba ganando con hacer todo esto? No le sorprendería que el desgraciado estuviese disfrutando verlo sufrir. Realmente iba a disfrutar. El poquejear de Emilia vibró dentro de su abrigo, por lo que suspiró y lo sacó. Había recibido un mensaje de Sapphire. ¿Qué quería ahora la fastidiosa chica? Solo contenía una dirección y nada más. Normalmente habría ignorado sus estupideces, pero quería despejar un poco su cabeza. Cualquier deseo de investigar había muerto, y no iba a vagar por la biblioteca como un espíritu atrapado, así que bien podría ver qué mierda quería de él. De todos los lugares a los que la idiota de Sapphire pudo llamarlo, lo invitó a una escuela. Sonrió ante el pensamiento de que, por una vez, esa chica podría estar haciendo algo valioso con su tiempo en lugar de desperdiciarlo con fantasías tontas de una sociedad podrida. Negando con la cabeza, empujó la puerta para ser recibido con algo que hizo que su cerebro se detuviera. Le tomó unos momentos analizar lo que estaba sucediendo aquí. Había asientos distribuidos como si fuera el auditorio de algunas universidades, las recordaba de un tiempo lejano en Londres durante su estadía en la Torre del Reloj. Había hojas de papel distribuidas, como si las personas presentes hubieran terminado de hacer un examen. Pero todo estaba mal. Claro, había una pizarra y un atrio, pero los asientos no apuntaban en esa dirección. En su lugar, había una especie de arena de combate en el centro, lugar donde Sapphire estaba esperando en uno de los extremos. Lucía extasiada, como si hubiera estado esperando esto durante mucho tiempo, casi como un niño al que le dan la golosina tras hacerlo esperar. En el otro extremo había una mujer, parecía a principios de sus 20 y era más baja que Sapphire. Su cabellera era negra y las dos coletas que la adornaban llegaban hasta la mitad de su espalda, con una cinta color granate en la parte posterior de su cabeza. Usaba una blusa blanca de manga con lo que parecía una corbata lavaliere rosada, esto bajo un vestido gris cuya falda se mantenía elevada gracias a un tontillo blanco, pero no revelaba nada gracias a unos leggings del mismo color que la cinta de su cabello. Lo complementaba todo con unas zapatillas negras con tacón. Yo, la líder de gimnasio de Ciudad Férrica, acepto tu desafío. Entonces todo hizo clic. Esa PR lo vio. Por supuesto, ¿cómo no lo vio venir? ¿Qué otra razón iba a tener una entrenadora para viajar por la región, sino retar a los líderes de gimnasio? Otra maldita consecuencia de su hipnosis. No, eso no era culpa de la hipnosis. Fue su propia estupidez.
Pensó que podría confiar en una chica que no parecía capaz de dañar ni a una mosca, pero aquí estaba, codeándose con el ejército privado de la asociación. Y si lo que Dwight decía era cierto, en camino a formar parte de los mismos, significaba que había estado viajando, apoyando y aconsejando a un futuro mercenario. Por el camino en el que iba, no tardaría en formar parte del problema, defendiendo a quienes estaban llevando a la decadencia de una sociedad. Se convertiría en el escudo de idiotas arrogantes que mataban su propia economía y que prácticamente ordenaban el suicidio de jóvenes al adoctrinarlos y hacerlos viajar por una isla, hacerlos viajar por un mundo peligroso. Cuando salió de su estupor, el combate había comenzado, y era obvio que Sapphire estaba ya en una situación precaria contra la mercenaria. Se movió hasta una esquina y se apoyó en la pared para mirar lo que estaba sucediendo. Agudizó su visión hasta el extremo, incluso si le era imposible utilizar refuerzo gracias al imbécil que lo hipnotizó. Magnetismo es la habilidad de no sepas, tu Pokémon tipo acero no puede luchar en su contra. Tras escuchar la explicación, Emilia quiso dejar caer su mandíbula ante tamaña estupidez. ¿Qué clase de idiota dejaba escapar el secreto de su ventaja, así como así? A menos que fuese ese su propósito original. No estaban tratando de construir su propio ejército a través de entrenadores prometedores. ¿Qué tan complicado sería, entonces, formarlos por el camino? Dales un objetivo, que fortalezcan su equipo, pule las debilidades mientras filtras el talento tan jodidamente perfecto. Una lluvia de rocas creadas a partir de energía P.K. bombardeó a Rono, casi impactando contra Sapphire, quien quiso precipitarse por su Pokémon. Y todavía trataba de fingir que se preocupaba por ellos. Parecía que, al final, él no era el único hipócrita de los alrededores. Puede que tengas la ventaja de tipo, pero cuando hay una fuerza magnética presente, los movimientos de tipo acero se ven limitados. Esto es lo que significa ser líder de gimnasio. Tiempo, esfuerzo y dedicación. Rono reaccionó antes de verse enterrado, logrando evadir las rocas más grandes. Una habilidad poderosa que debería estar en el rango de anti-ejército, un ejército exiguo, sufriendo de una baja precisión. Aunque generalmente no importaba cuando eras capaz de obliterarlo todo, pero, con un objetivo tan pequeño como un Aron, sufrió un poco a la hora de impactar. El esclavo de Sapphire tomó distancia, lo que pareció eliminar una presión invisible que había estado aquejándolo. Si tuviera que adivinar, se había liberado de los efectos de magnetismo. Supuso que todo iba bien, pero había un inconveniente a ello. Rono ya se ha distanciado, y ahora la fuerza no nos afectará más. ¿Y? Preguntó la mercenaria, luciendo aburrida. ¿Cuál es el punto? Ya sabía eso, me especializo en los tipo roca. Pero, ¿cómo vas a atacar? Aron carece de una forma ofensiva a larga distancia, y si se acerca, no podrá moverse. Y allí estaba el inconveniente, debidamente explicado para que pueda corregir sus errores. Al final, tampoco era que importase, estaba en una batalla cuesta arriba desde un inicio. Rono tenía ventaja de tipo, pero magnetismo limitaba en gran medida su capacidad hasta hacerlo inútil. Toro era tipo fuego, por lo que sería inútil utilizarle durante el combate. Supongo que ya no hay nada que puedas hacer. Terminemos esto con avalancha. En lugar de solo un cúmulo de piedras, apareció una gran mezcla de rocas y tierra que amenazaba con tragarse por completo al pequeño Pokémon. Sapphire, quien no se había movido del lugar, fue golpeada como parte del daño colateral. Algunas piedras impactaron contra ella y la derribaron, pero no fue nada serio, simplemente suciedad cubriendo su ropa. Toda la arena quedó hecha un desastre, no había un solo lugar sobre el que no hubiera tierra o rocas, llegando incluso hasta el área del pecho o la cabeza en algunas secciones. El único que se mantenía imperturbable era No Sepas. De acuerdo con las reglas de este gimnasio, si uno de tus Pokémon no puede luchar, la líder se interrumpió cuando una ráfaga de viento, entrando por la puerta que Milla olvidó cerrar, la interrumpió al levantar una espesa capa de polvo. Eso pareció llevar a Sapphire a una especie de epifanía si la mirada en su rostro, con su creciente sonrisa, era prueba de ello. El viento de las montañas, señaló en dirección de la puerta, quiere decir que ese es el norte, ¿no es así? ¿De qué estás hablando? Emilia lucía tan confundido como la mercenaria ante la pregunta de Sapphire.
¿De qué estaba hablando esta chica en un momento como ese? Por fin se había vuelto loca. Esto aún no ha terminado. Dijo con una sonrisa, Rono. Una de las tantas pilas estalló, revelando a Rono, y algo tan repentino hizo que No Sepas intentara observar detrás suyo a la amenaza. Esto no funcionó. En el momento en que el Pokémon intentó dar media vuelta, su cuerpo lo rechazó y obligó a mirar hacia la dirección anterior, algo que lo dejó confundido, además de desestabilizado, para consternación de Emilia y desgracia de la mercenaria. Uno de los movimientos fue suficiente para dejarlo fuera de combate. Solo una cabeza de hierro de Rono dejó al Pokémon incapaz de moverse. Fue todo tan anticlimático. Fue fingido. Tenía que serlo. Era como si estuviera dando una clase en lugar de participar en un combate, y si tenía que ser sincero, se notaba a kilómetros que se estaba conteniendo. Todos estos líderes eran lo mejor de lo mejor que esta sociedad tenía para ofrecer, y Sapphire era una novata. No había forma en el infierno de que pudiera ganar. Volvió a conectar la conversación. No Sepas siempre está mirando al norte debido a su nariz magnética. Si intenta mirar hacia otro lado, será regresado al norte inmediatamente. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Emilia apagó nuevamente la conversación y sacó su Pokédex antes de que la líder guardara a su Pokémon. Sapphire corrió en dirección de Emilia cuando el público restante comenzaba a retirarse. Estaba apoyado en una esquina, con los brazos cruzados y un poco escondido del resto. Siempre tenía que ser así de antisocial. Actuaba como si fuera una especie de viejo ermitaño cansado de la sociedad y todos sus habitantes. No puedo evitar reír ante el pensamiento mientras escuchaba los murmullos sobre lo emocionante que fue el combate, y algunos admitían que no conocían aquella información sobre No Sepas, junto al hecho de que ahora podrían aplicarla de ser necesario. ¿Lo viste? ¿Lo viste?, preguntó, emocionada. Esperaba que hubiera estado completamente atento a la lucha. No sabía en qué momento apareció, pero deseaba que fuera desde el principio. Ahora no podía catalogarla como una inútil, quería que la demostración le sirviera para reconocer que ella también podía pelear, que no sería un estorbo en cualquier otro problema que enfrentaran. A lo largo del día no pudo sacarse de la mente su escape, cuando la obligó a correr con 3 flechas. La oportunidad estuvo allí, pudo haber hecho algo para cambiar la situación a su favor. Pero no. Le ordenaron correr. Significaba que no confiaba en ella para hacer su parte. Pero, ahora, con esa demostración de habilidad, no tenía otra opción que aceptar su ayuda cada vez que sucediera algo imprevisto. Incluso le permitiría elogiarla por esta vez. Oh, por supuesto que lo vi. Su voz, desprovista el calor o la burla a la que se había acostumbrado, la congeló en su sitio, a varios pasos de él. Fui testigo de todo. Miró sus ojos. Completamente fríos. Se sintió pequeña, indefensa. Y, por un segundo, como si una sustancia pegajosa se arrastrara a través de su columna vertebral, debilitando sus piernas y solo evitando caer gracias a años de acondicionamiento físico. Había dejado de respirar por unos segundos, pero se estabilizó y esperaba que nadie lo hubiera notado. ¿Qué sucede? Es necesario preguntar. Se alejó de la pared y, por primera vez, se sintió intimidada por su estatura. Parece que ni siquiera eres capaz de reconocer lo que haces, Sapphire. ¿Sapphire? Aunque siempre discutía cada vez que la llamaba Fi, el hecho de que estuviera usando su nombre completo se sintió mal. Lo había hecho antes, cuando le daba un sermón, pero hubo, en esas ocasiones, algo de preocupación en su tono. Esta vez carecía de todo eso y, por solo un segundo, deseó que hubiera estado usando ese molesto apodo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quería decir con toda esa charla confusa? ¿Por qué no decía lo que quería de manera directa y dejaba de bailar alrededor del tema? O, mejor, siquiera hizo algo. No recordaba ofenderlo durante la mañana. Se separaron en buenos términos antes de llamarlo para que viniera a verla combatir. Fue eso. Estaba enojado porque interrumpió su tiempo en la biblioteca. No era para tanto. Emilia solo suspiró, y era obvio que había dejado escapar un montón de frustraciones en ese momento. ¿Hacia ella? ¿O solo se estaba desquitando por algo ocurrido? No entendía nada. ¿Sabes? Por un momento llegué a pensar que nos habíamos estado entendiendo todo este tiempo.
Creí llegar a conocerte. No te entiendo. Por supuesto que se han estado entendiendo. Incluso diría que han estado convirtiéndose en amigos. ¿Qué otra razón había para su creciente confianza mutua? Pero, al parecer, somos menos compatibles de lo que creí. Sinceramente, ni siquiera sé por qué me molesté en todo lo que hice. Ve directo al grano. Sapphire intentó agarrarlo de la corbata para acercarlo a su rostro, pero fue interceptada por su mano, y de inmediato hizo una mueca de dolor cuando apretó. Luchó para liberarse, pero fue imposible. Era consciente de su propia fuerza, e incluso cuando lo obligó a plantarse en una postura de lucha debido a que reaccionó bruscamente, Emilia no movió ni un músculo durante el forcejeo. ¿Quieres que sea directo, esclavista? Por un segundo, volvió a sentirse aterrada. Entonces lo diré. No pensé que caerías tan bajo. ¿Caer bajo? El rostro de Emilia se acercó al de ella. Había reconocido que era apuesto, pero no le gustaba estar en la mira de esos ojos que parecían plata fundida. Y a pesar de querer alejarse, estaba enraizada en su sitio. Nunca esperó volver a sentir lo mismo que 5 años atrás. Paralizada. Incapaz de hacer algo. Pero aquí estaba, otra vez bajo la mirada de un depredador más grande y solo era capaz de encogerse en su sitio, no tenía el valor de mostrar resistencia. Tal como escuchaste. Al principio tomé tu palabra, admitiendo que amabas a los Pokémon y que te preocupabas por ellos. Supongo que fuiste demasiado convincente en aquellos momentos. Dioses, lograste engañarme. ¿Qué? Si antes no entendía, ahora estaba segura de que no estaban teniendo la misma conversación. Por supuesto que amaba y se preocupaba por sus Pokémon. Se tomaba el tiempo de fortalecerlos, de permitirles liberar su potencial. Los cuidaba, sufría a su lado y sangraría de ser necesario. Te he visto luchar en la naturaleza, y decir algo en ese momento sería negar la esencia de estas criaturas. Luchar, crecer y evolucionar. Pero, mírate ahora. Haciéndolos pelear para la diversión de todos los cerdos presentes, que son incapaces de poner en peligro su propia vida, así que disfrutan el rol de espectador. Sapphire miró alrededor. Los que habían estado presentes para el examen y que no se habían retirado estaban mirando en su dirección. No sabía que era un cerdo y estaba seguro de que no era la única, pero podía apostar que era un insulto. Incluso sabiéndolo, no se sentía con la capacidad de dar una respuesta a sus palabras. Me das asco. Se estremeció no solo por las palabras, sino por el tono y la forma en la cual la miraba. Todos los presentes me dan asco. Esto pareció despertar a la multitud, que no tardó en devolver insultos, solo para la creciente diversión de Emilia, pero, adelante, Sapphire. Oblígalos a luchar, oblígalos a morir. Después de todo, eres humana, ¿no es así? De seguro debes encontrar el placer en el sufrimiento de quienes están atados a tu voluntad, de las herramientas que puedes usar una y otra vez, hasta que puedas deshacerte de ellas. ¿Qué está ocurriendo aquí? Las personas se apartaron, permitiendo que la líder de gimnasio se acercara a ellos. Su ceño estaba fruncido, mirando a Emilia y claramente catalogándolo como una especie de peligro, en especial cuando percibió el paquete envuelto en su espalda, donde Sapphire estaba segura de que llevaba su siempre presente espada. Roxanne y Emilia se enfrascaron en un concurso de miradas, y por un segundo, no vio simplemente 2 entrenadores. Conocía el lado guerrero de su compañero de viaje, alguien que empujaba y embestía constantemente contra las posibilidades adversas, creando un camino solo con su voluntad, a pesar de negarlo en una ocasión. Ahora había algo parecido en el rostro de la otrora afable líder con la que había disfrutado una contienda. Ambos estaban evaluando el nivel de amenaza, lo sabía porque ella siempre lo hacía en la naturaleza. Eran como 2 depredadores intentando encontrar la debilidad del otro. Con una sonrisa torcida que carecía de su característica mofa, Emilia la soltó, dando media vuelta y comenzando a marcharse. Algunas personas parecían querer meterse en su camino, con sus Pokéball empuñadas. Sapphire estaba preocupada, su instinto le decía que perderían la mano antes de poder intentar algo. Y gracias a Arceus se hicieron a un lado para permitirle irse, pero no sin que se escucharan unas últimas palabras. No hay nada que pueda ser del interés de un mercenario. Notar de autor. Reflexiones del capítulo
Siempre me he preguntado cómo el equipo Aqua logró silenciarlo todo. Creo que ellos se encargaron de silenciar a la prensa, y la asociación de silenciar a los demás. Porque, por otro lado, nada tiene sentido. Introducimos las piedras activadoras. Supongo que no hace falta describir el evento que sufrió Beach, además de que, bueno, spoiler. Ahora, eso no significa que al día siguiente tengamos Mega Gardevoir o Mega Blaziken correteando por ahí, comenzando por el hecho de que están en primera etapa. Descubrir su uso no será hasta dentro de siglos, en especial porque debe formarse un lazo verdadero y todo ese jazz. El asunto será ignorando hasta que sea necesario, pero no vi una mejor forma de entregar algo tan crucial, y como dije, esto es horas, pero una línea de tiempo modificada, aunque el evento del asalto no ocurrió en el Pokémanga, solo en el videojuego. Supongo que muchos pueden preguntarse por qué lo coloco ahora, y es que no quiero que lleguen a último minuto como algo así. Mira, descubrimos que los Pokémon pueden mega evolucionar, así que toma esto, entrena por una semana y consigue una nueva y poderosa forma. Ahora, la resolución de Milla de ponerse bajo el estandarte de alguien. Para quienes vieran / leyeran Unlimited Blade Works, saben que el hombre es capaz de trabajar con quien sea para alcanzar sus objetivos. En este caso, tiene cierta afinidad por LeBlanc y Dwight. Además, como él especificó, ya no es un contraguardián. No puede hacer las cosas solo y, seamos todos honestos, en la vida real tú eres quien conoces. Y siendo consciente de su suerte, cree que va a pisar los pies de la asociación en algún momento. Saben, cuando escribí a Dwight por primera vez, lo consideré un personaje que solo iba a hacer una aparición en situaciones como el asalto del equipo Aqua para explicar algunas cosas, ya saben, world building, pero me gustó tanto el concepto que lo introduzco siempre que puedo, lo siento para quienes no gusten de personajes originales. Si no hubiera inconvenientes, hiciera lo mismo con LeBlanc. Ya saben, a juntarlos más con Emilia, cuerdos unidos jamás serán vencidos. El problema es la trama. Pero no se preocupen, fanáticos de la humanista. El otro capítulo tendremos a quiero decir, LeBlanc, haciendo su aparición. Ahora, supongo que algunos debieron notarlo desde un inicio, pero déjenme explicárselos. Desde un principio Emilia ha creído que seguía en su mundo y solo había caído en una isla aislada de todo. En cada oportunidad me refería al lugar como la isla esto, la isla aquello o escapar de la isla. No fue sin razón, estaba, o está, bajo hipnosis, y ya saben por qué su refuerzo no funciona como debería. Ahora, ¿qué más es cierto? Bien podría ser mentira casi todo lo que cree, así que les sugiero que presten atención a cada pequeña cosa, podría ser importante. Bueno, y otros se preguntarán, ¿cómo o por qué hipnotizarlo? ¿Qué creen que le pasará a una sacada de su hogar y que le digan, chico, esto es otra dimensión? Es más fácil de digerir creer que está en una isla, adaptarse y luego descubrir que está en otra dimensión. En fin, puede haber más información engañosa desde la perspectiva de Emilia, así que ojos atentos. También sé que me pasé un poco con el lenguaje no tan refinado, pero Angra nunca ha sido de los que habla bonito. Aclaro que no está poseído, pero una persona no entra en contacto con todos los males del mundo y sale ileso. Toma un tiempo adaptarse, pero lo arruinó de todas formas. Resumí la batalla de gimnasio porque, sinceramente, ni tú ni yo la queremos más de algo como eso. Creo que dejé los puntos más importantes, así como los pensamientos de Emilia al respecto. Y hablando de pensamientos, debo admitir que no estoy conforme con los líderes de gimnasio. Todos aquí leímos el Pokémanga y sabemos que la asociación los envió a limpiar su desorden cuando los equipos Aqua y Magma se salieron de control, ya saben, ejército privado y todo ese jazz. Por lo tanto, no me parece lógico que sean destronados por entrenadores al azar. Siempre he tenido el pensamiento, compartido por muchos, de que se están conteniendo. Para mí, los líderes son soldados, o mercenarios, para ser más exacto. Ahora, Emilia arremetiendo contra Sapphire. Bueno, no creo que haya que explicar mucho. Angra Mainyuma es una situación que le recuerda su pasado más desconfianza a la asociación igual desastre. De hecho, ellos iban a discutir en este punto, independientemente de Angra, pero quería probar esto y me arriesgué a hacer el cambio. Espero que no sea demasiado.
La razón por la cual ella no se defendió fue, bueno, Emilia se comportó como un apoyo durante todo su tiempo de viaje, y que de repente la mire con todo el poder con el que se caracteriza, eso sacude el mundo de cualquiera. El próximo capítulo tendremos las consecuencias.